La humanidad empeoró en enseñar matemáticas, ciencias y comprensión de lectura. Son los resultados de las pruebas PISA, que son las pruebas que organiza la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o OSD. Colombia, Chile y México son de los pocos países que son miembros en Latinoamérica de la OSD, pero esta vez la prueba se hizo con muchos más países y el resultado es alarmante. En todo el planeta, desde el inicio de las pruebas PISA, que son las pruebas de calidad en la educación, desde el año 2000, por primera vez cae, y no cae poquito, cae de una manera dramática. En todos los países del planeta, la calidad de la educación. Tenemos ahora, comparado con el año 2010 y en particular comparado con justo antes de la pandemia, peores métricas en matemáticas, en ciencias, en comprensión de lectura. Y cuando uno lo ve, esto no es solamente algo reservado de América Latina. Taiwán, Japón y Singapur crecieron un poco, pero el resto de países cayó. Australia, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Finlandia, Alemania, Polonia, Noruega. Y esto pasa a través de todos los países en múltiples categorías, pero en ninguna categoría como en matemáticas. Matemáticas, acá en rojo, es la categoría que más cayó, seguida de comprensión de lectura. No sabemos como humanidad hacer matemáticas, aunque tengan en mente que estos son análisis de estudiantes graduados de secundaria, y no sabemos cómo leer. Piensen en la revolución de la inteligencia artificial. Quienes van a dominar y guiar la revolución de la inteligencia artificial son las personas que saben matemáticas. La combinación de matemáticas, ciencias de la computación y inteligencia artificial en este momento genera los mejores empleos de la industria, por muchísimo, y los puestos de trabajo mejor pagados. La ausencia de comprensión de lectura significa que no estamos leyendo libros y que probablemente somos más fácilmente manipulables en redes sociales. Y sí, eso incluye la manipulación para la extrema derecha y para la extrema izquierda. No creas que eres especial y que a ti no te van a manipular. Todos somos sensibles a la manipulación y lo único que evita la manipulación es la educación. Y esa educación en nuestros niños, jóvenes, adolescentes, que son claramente las personas que eventualmente van a ser nuestros doctores, nuestros gobernantes, la gente que va a ser quien sostiene nuestra civilización, pues está en caída libre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues son muchas cosas, pero principalmente está correlacionado con la pandemia, en particular con la incapacidad de enseñar con calidad en pandemia. Entre menor capacidad de adaptación tecnológica durante la pandemia tenían los países, más fuerte la caída en la calidad de matemáticas, comprensión de lectura, ciencias, etc. Piensen en cómo durante la pandemia, cuando de repente las escuelas tenían que dar en clase remota, descubrimos cuántas familias realmente tienen una computadora en casa y cuántos niños realmente tienen acceso a internet o a una computadora. Piensen en el impacto que tuvo. Y ojo, no tuvo tanto impacto porque las pruebas PISA midieron esto, el cierre de las escuelas. El número de días que las escuelas estuvieron cerradas no tiene una correlación con la caída en las pruebas PISA. Lo que sí tiene una correlación, una de muchas, hoy vamos a hablar de varias de esas, es la incapacidad de enseñar de manera remota con calidad. Porque, por supuesto, si pones a un profesor enfrente de una llamada en video a leer una cosa en la que todos los estudiantes pues, no tienen que poner atención, en donde hacer trampa se normaliza, en donde no hay que hacer un esfuerzo y simplemente los pasamos a todos, es complicado. Y esta también es parte de la razón por la que los países que no les fue mal son Singapur, Taiwán, Japón, Corea del Sur. Pero sigue siendo muy dramático. Sobre todo cuando uno ve que esto es una tendencia que ya lleva un tiempo. Aquí vemos las líneas de matemáticas, comprensión de lectura y ciencia. ¿Qué pasó y en qué año exactamente ocurre? ¿Y qué fue lo que pasó en ese año? Pues también tenemos la respuesta del otro lado, ¿no? Lo que pasó en ese año es que Android y iPhone se masificaron. Más o menos entre el año 2010 y el año 2012 es cuando sale Android la versión 4, Ice Cream Sandwich, y cuando los iPhones empiezan a masificarse, cuando empieza a salir 4G, todo este cuento, pero sobre todo Android, porque esto empezó a hacer que se volviera normal tener en nuestros bolsillos en el salón de clase un teléfono. La penetración de los teléfonos móviles y de Internet móvil, junto con la inmensa popularidad de las redes sociales en los salones de clase, creó un entorno donde de repente la atención se empezó a dividir y las pruebas PISA lo miden. Si ustedes ven acá, aquí muestra el impacto que tiene en porcentaje de estudiantes que reportaron distracciones derivadas de dispositivos digitales mientras aprendían matemáticas. El resultado es que 1/3 de los estudiantes se distrae por culpa de un teléfono en clase. 1/3. Y si hacemos zoom, ¿cuál es el país más distraído de los miembros de la organización? ¡Oh! Es Colombia, el país más distraído de todos por medios digitales. Seguido de Francia, Jamaica, Estados Unidos, Georgia. Es un problema gigantesco, gigantesco. De hecho, en las pruebas PISA encontraron que hay una correlación directa y absoluta entre la cantidad de horas que pasas en tu teléfono al día
y tu capacidad matemática. La caída es brutal. Hasta 1 hora no pasa nada. Es usar 1 hora en tu día de estudio. Un teléfono no afecta. De hecho, incluso el puntaje sube un poquito. Pero observen lo que pasa después de 1 hora. Después de 1 hora, la caída es dramática y cada hora te hace más y más y más tonto o más y más y más tonta en tu capacidad matemática. Tu teléfono está arruinando tu futuro. Si tú crees que no vas a necesitar matemáticas porque ChatGPT, eso no es verdad. Eso no es verdad desde ninguna perspectiva. Yo era así. Y una de las cosas que más me detuvo en mi infancia y adolescencia fue no dedicar a las matemáticas. Si yo no hubiera resuelto por mi cuenta de una manera salvaje y enfocada en mi adolescencia tardía y en mis tempranos 20s mis problemas de incapacidad matemática, mi vida se habría arruinado. Y bueno, lo hice por razones. Pero por supuesto, esto es muy complicado porque lo otro es que yo en mi época de juventud, pues yo no tenía estos teléfonos y estas conexiones y esta necesidad inminente de socializar y esta afectación por redes sociales. Y ustedes sí. Ustedes la generación actual. Y no solamente a nivel joven. Las redes sociales modernas, el formato de historias, es una adicción digital pesada. Es una adicción digital tan adictiva como el alcohol, que es una de las sustancias más dañinas y adictivas del planeta. Es tan adictiva como las drogas que más forman hábito y que más dañan a las personas. Y si ustedes creen que esto no es una droga o no les está dañando, la prueba es muy simple. ¿Cuánta ansiedad sientes sin tu teléfono? Cuando no tienes teléfono, miren, agarran el teléfono y no lo tienen. Estén sin teléfono un rato. ¿Qué sienten? ¿No empiezan a sentir como algo? Hagan el esfuerzo, excepto que me estén viendo en un teléfono, dejen el teléfono en otro cuarto y sigan viendo este video. Pues, excepto si me están viendo en el teléfono, sería como chistoso, ¿no? No lo podrían ver. Y cuéntenme qué sienten. Y déjenlo ahí todo el resto del día. Y cuéntenme qué sienten. Porque lo que sienten es muy parecido a lo que siente un adicto cuando no tiene acceso a la sustancia que sostiene su hábito. Y no hablamos mucho de eso como humanidad. Pero las pruebas PISA están demostrando que están destruyendo nuestra capacidad de educación. Tenemos que prohibir los teléfonos en clase. Esto es, creo yo, la única opción. La evidencia es clara. La evidencia, de hecho, diría yo, es incontrovertible. Es real. Debemos prohibir los teléfonos en clase. En las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en las universidades. Deberíamos prohibir los teléfonos en clase. De hecho, muchas escuelas en las pruebas PISA que tienen prohibición en los teléfonos tienen mejores resultados de rendimiento. Esto para todas las clases, no solamente para matemáticas. Tenemos que prohibir los teléfonos en clase. ¿Saben qué deberían ser las escuelas? Las escuelas deberían ser centros de interacción social, sin teléfonos, porque también se nos está olvidando tener interacción social sin los teléfonos. Parte del problema de soledad que está viviendo la humanidad es la incapacidad de ir a hablarle a otra persona, de crear nuevas amistades, mucho menos nuevas relaciones románticas. Necesitamos encontrar una forma de probablemente hacerlo, y qué mejor lugar, y esto probablemente aumentaría la razón para ir a la universidad, para ir al colegio. Hay conciertos donde directamente uno le quitan el celular y lo meten en una bolsita. Los mejores lugares de fiesta del mundo, cuando entras, te ponen un sticker en la cámara del teléfono para que no tengas un incentivo a sacar el teléfono y realmente estés presente en la fiesta. Eso es lo que hay que hacer. Si hacemos eso, probablemente revolucionaríamos el concepto de escuelas. No es difícil, es simplemente volverlo una norma y aceptarlo, porque es una droga, es demasiado adictiva. No va a funcionar simplemente delegándoselo a la fuerza de voluntad de los estudiantes o pidiéndole a los papás que lo arreglen. A los papás no hay que pedirles nada porque los papás ya están haciendo su mejor esfuerzo. Necesitamos prohibir los teléfonos en los salones de clase. También hay una escasez global de profesores. Lo otro que encuentran las pruebas PISA cuando preguntan es pues que muchos países reportan como uno de sus problemas más grandes que no pueden contratar profesoras y profesores para el sistema de educación. Y es que el verdadero problema es ese. Lo que hay es una escasez de profesores en el sistema público de educación, porque ¿quién quiere trabajar allá? ¿Cuál es estereotípicamente la razón por la que la gente se mete a trabajar en el sistema público? Porque no los van a despedir nunca. No me vengan con vainas. Hay personas que tienen una vocación para la educación, pero la razón número uno por la que la persona se vuelve un profesor de escuela pública, una profesora de escuela pública, es porque toda su familia eran profesores de escuelas públicas y porque quieren tener un empleo estable, porque les garantiza que no los van a echar, porque el sindicato los protege. Y esto es real en muchos otros ámbitos. El problema es que eso no es precisamente el pitch más cool para atraer al talento más top.
Y esto es un tema de talento. ¿Dónde están los mejores profesores? En otro lado. No hay. Y entonces tenemos que enfrentarnos a una realidad que es medio difícil de aceptar, pero es que nos fue peor que a nadie en todas partes. Estas son las peores pruebas PISA de la historia. Si no estamos oprimiendo un botón rojo, no estamos reaccionando de la manera correcta porque esto es un problema de continuidad de la civilización humana. Y la realidad es que el mejor talento del mundo no quiere trabajar en el sector público. ¿Ustedes saben yo cómo mido la calidad de un presidente en América Latina? ¿Qué es la forma en la que uno mide a los presidentes a nivel democrático? Por su capacidad de atraer y retener a talento espectacular. Eso es todo. Talento que va a ejecutar las políticas públicas. Si de repente le empiezan a renunciar los talentos más interesantes y de repente los talentos con los que reemplaza a la gente que renuncia son talentos de dudosa capacidad de ejecución o que salen diciendo barbaridades en público, pues entonces no es tan buen presidente. Porque eso es lo que al final del día es lo que hace la diferencia, la capacidad de atraer talento. Entonces, tenemos que ser realistas. El mejor talento del mundo no quiere trabajar en el sector público, lo que probablemente significa que esto no se va a lograr solucionar en el sistema de educación pública actual. Necesitamos un cambio mucho más radical y mucho más profundo. Y en caso de que ustedes crean que no o que no está tan mal, esta es la lista de todos los países que participaron en la prueba y aquí en rojo está América Latina. El mejorcito es Chile. Y Chile, que es el mejor de América Latina, está por debajo del promedio de la Organización de Desarrollo Económico de la OCDE. Le sigue Uruguay, luego México, Costa Rica, Jamaica, Colombia, Perú, Argentina, Panamá, Guatemala, Paraguay y de últimas El Salvador y República Dominicana, de los países que participaron. Somos la peor región. La peor región. Y estamos en la misma zona horaria del mercado de consumo más grande del mundo y somos la peor región. ¿Quiénes son los mejores? Singapur, Irlanda, entre comillas, Japón, Corea y Taiwán. Taiwán, seguido de Estonia. Pónganle un pin a Estonia. Y ahorita hablamos de Estonia en particular. Pero, ¿podemos aceptar esto? ¿Podemos como región, necesito un zoom dramático, vámonos para la otra cámara. ¿Podemos como región aceptar esta realidad simple? La educación secundaria en América Latina no funciona. No funciona. Lo que estamos haciendo no funciona. Estamos destruyendo generación tras generación que no son capaces de competir allá afuera, excepto si obtuvieron educación privada o si hicieron su mejor esfuerzo a nivel individual. Pero estamos mintiendo diciendo que preparamos a nuestras escuelas secundarias en matemáticas, en comprensión de lectura y en ciencia. Lo siento mucho. Mi objetivo no es, si ustedes trabajan en la educación secundaria en América Latina, decirles que son incompetentes. Muy probablemente ustedes están haciendo su mejor esfuerzo con los recursos que tienen y con las cosas que tienen. Pero la realidad es la realidad, el sistema no funciona. Y por mucho tiempo ha estado no funcionando y ahora nos estamos enfrentando a una caída global donde nosotros estamos peor que el resto y donde esa ausencia de competitividad va a causarnos un problema multigeneracional con el que vamos a tener que vivir porque aquí vivimos. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar la realidad y empezar a cuestionar lo incuestionable. Para nosotros es incuestionable el sistema actual de contratación de profesores, por ejemplo. Para nosotros es incuestionable que la educación tiene que durar 12 años. Para nosotros es incuestionable la estructura en la cual enseñamos. Entonces les tengo un par de propuestas. En particular les tengo una. Y es muy simple. Dejen de hacer que los estudiantes repitan el año. Una de las cosas que encontró este estudio de las pruebas PISA es que cuando nuestro sistema, que está diseñado como un sistema adversarial antiestudiante, agarra al estudiante que le va mal y le hace repetir el año, pues ustedes nunca han reflexionado que eso es quitarle un año de vida a una persona. Eso es como mandar a una persona a la cárcel, un adolescente, un niño o una niña, una persona joven que está en su etapa formativa donde está creando su identidad y donde el sistema de una manera radical le dice, jódete y no tienes futuro, tienes que repetir el año otra vez. Pues lo que encuentran las pruebas PISA es que esto genera pobreza generacional. Una de las cosas que a mí más me rompió la cabeza es cuando empecé a viajar y a ver otros sistemas educativos, en particular cuando me tocó ver el sistema educativo de Singapur, y el de Francia y el de Estados Unidos. En estos tres sistemas educativos muy distintos entre sí, hay algo en común en el sistema educativo francés, el de Estados Unidos y el de Singapur, cuando lo comparo con el sistema de Latinoamérica. En estos tres sistemas es impensable hacerle repetir el año a alguien. Impensable. En cambio, todo el sistema está diseñado para identificar temprano cuando alguien va a repetir el año e ir a ayudarle, a buscar la forma de que no pase. Repetir el año es porque pasó una catástrofe, porque de repente agarró una pistola y le metió 3 tiros al otro dealer del colegio, alguna cosa por el estilo. Tiene que ser demasiado extremo.
Y lo mismo pasa en las universidades. Y eso me lleva al otro problema. El estudio de PISA no tiene que ver con las universidades, pero hagamos esto. Dejen de hacer que los estudiantes repitan el semestre. Estos son adultos jóvenes que están haciendo su mejor esfuerzo por aprender mientras tienen una necesidad gigantesca de dinero. El problema de las universidades no tiene tanto que ver con su calidad educativa. La calidad educativa de las universidades tiende a estar bien. Tiene que ver con que este es el tiempo que yo uso para trabajar como adulto y lo estoy sacrificando para estudiar para tener un futuro mejor. Y si de repente el profesor, por la razón 1, 2 o 3, le caigo mal, no entendió un carajo, no hice la tarea, lo que sea, termina haciendo que yo repita el semestre, pues perdí medio año de entrar al mundo laboral. Y si me tiro 2 semestres, perdí 1 año. Y si me tiro 3 semestres, es 1 año y medio en el que me estoy atrasando de entrar al mundo laboral porque tengo este trauma de que si no me gradúo de la universidad no puedo. Y por supuesto que va a aumentar la deserción en las universidades, y por supuesto que va a aumentar la pobreza, y por supuesto que va a estar más jodido todo. Pero es que no podemos creer que esto va a funcionar igual porque nos sacamos el peor puntaje. Ya no hay tiempo de ponernos así, no, pobrecitos, hay que hacer los cambios. No se puede. Sí, yo entiendo. Para América Latina, el sistema educativo es una de las formas más efectivas de generar empleo estable. Y si por alguna razón hacemos cambios sobre ese sistema, podemos modificar nuestros números de empleabilidad. Yo entiendo perfectamente eso, todo el mundo lo entiende. Pero ¿qué hacemos? Seguimos tirándonos las pruebas PISA y seguimos arruinando generación tras generación de personas en América Latina porque no saben hacer el área bajo la curva de una integral, porque no pueden leer un libro de principio a fin y entender la trama. Y el otro tema es que no hemos atendido el trauma de la pandemia. No lo hemos atendido, esa es la verdad. Ni siquiera hablamos del trauma de la pandemia. El trauma de la pandemia es real. Muchas personas aumentaron sus niveles de ansiedad, muchas personas son cada vez menos sociales debido a ello. Y además, agarramos una cultura muy complicada que la seguimos aceptando en nuestros estudiantes. Los estudiantes pandémicos, pues, tienen un cambio cultural, y es el cambio cultural hacia la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es esta idea de que el futuro es peor. La indefensión aprendida es esta idea de que nosotros no podemos mejorar como individuos y que estamos condenados. Y en nuestro sistema educativo, pues no hacemos mucho para cambiar esta idea porque, pues, pobrecitos, ¿no? Esta es gente más frágil. Y la razón por la que es frágil es porque tenemos esta idea. Si sentimos malestar, pues está bien no hacer nada. Esta idea está expresada a lo largo de todo Instagram, de todas las redes sociales. Y es la expresión de decir, si hoy necesitas un momento para respirar, está bien respirar. Si te sientes sobrecargado, Miren, ¿saben qué? Vivir es jodido. Vivir es difícil. La gente que hace cosas interesantes, la gente que realmente construye cosas, las construye con malestar. Ir al gimnasio es malestar. Arrancar a leer un libro es malestar. Hacer las cosas cuando no quieres es malestar. Y todos esos son componentes de las personas que triunfan. El resto es mentira. Eso de que si en este momento no te sientes al 100%, está bien parar. Miren, está bien descansar, no se quemen, obviamente. Pero la verdad, yo siento que la inmensa mayoría de ustedes no está quemado, simplemente no se les da la gana. El cuerpo puede mucho más y la mente se rinde antes de que el cuerpo se rinda. Entonces hay que empujarle. Ay, sí, y yo entiendo que hay un montón de mecanismos de social media para detener esto. Como por ejemplo, Freddy, ¿estás diciendo que el pobre es porque quiere? No, no estoy diciendo eso. Eso es una exageración que ni siquiera es tuya, se la estás copiando a alguien más, no es un pensamiento propio. El otro típico es, ay no, pues le estás diciendo que échale ganas, ¿no? Una vez más, lo que estás haciendo es copiando y pegando un meme de alguien que no es un meme tuyo. Simplemente encontraste una excusa donde la otra parte se calla y te deja de exigir, y la excusa te sigue funcionando porque en redes sociales pues el engagement es recompensado por ira. Quizás no es tan buena idea que tus héroes en redes sociales te incentiven a la mediocridad y a no hacer nada. Pero la realidad es que esto no es un problema del individuo, ¿saben? Esto es un problema del sistema. Este sí es el componente individual, pero nuestro sistema es el que está complicadito. Así que, hey, Latinoamérica necesita reeducar de manera histórica y desesperada en matemáticas. Latinoamérica necesita reeducar en matemáticas a toda nuestra región. Y la forma en la que lo tenemos que hacer es con el nivel de intensidad con el que Estados Unidos decidió ir a la Luna. Es con el nivel de intensidad que China tiene para construir toda una flota para invadir Taiwán. Es con el nivel de intensidad con el que la Unión Europea decidió unirse y crear el euro y la zona euro y convertirse en el mercado más grande del planeta. Es con el tipo de nivel de intensidad que tendríamos si nos invaden y tuviéramos que contraatacar a un agresor. Esto es un problema fundamental de supervivencia de la civilización humana, porque todo lo que nosotros hacemos funciona con matemáticas. Todas nuestras ciencias básicas funcionan leyendo.
Y se puede, no es un tema de tener más plata o de tener menos plata, porque lo hizo Estonia. Estonia no es el país más rico de Europa, tampoco es el más pobre, pero no es el más rico, están ok. Y Estonia es de los pocos países en la región europea que superó al resto en las pruebas. Junto con Suiza, esa gente sí tiene plata, se quedaron con todo el oro de los nazis. Junto con Irlanda, ellos han crecido con un foco claro y específico. Yo no he visto una sola propuesta en América Latina de reformas a la educación que yo les pueda decir que me parezca respetable. He visto un montón de propuestas que simplemente están iterando con un montón de retórica diciendo que son un cambio de verdad, pero eso es mentira. Si ustedes están esperando que haya un influencer que les explique las propuestas, se las explico yo. No hay. Son malas. No es una propuesta que realmente ataque este problema. No hay. Ningún país de América Latina. Oh, Freddy, ¿pero qué opinas del presidente? No hay. No hay, porque si lo hubiera no tendríamos estos problemas tan impresionantes. Y ese es el otro problema, mis queridas damas y caballeros. Latinoamérica necesita un líder capaz de cambiar la realidad educativa de la región. Esto lo que necesita es liderazgo. Yo estaría feliz de apoyar a ese líder o a esa líder, donde sea que esté, si hubiera realmente una reforma decente. No hay nada. Estamos jodidos a nivel educativo en la región. Nuestros estudiantes se están graduando sin saber qué es una integral, sin saber qué es un límite, teniéndole miedo al álgebra. Si uno le tiene miedo al álgebra, no puede aprender a programar. Vamos a ser una potencia en tecnología. No podemos ser una potencia en tecnología si no sabemos álgebra, si no podemos arrancar un libro y terminarlo. Las recomendaciones de la OECD son muy buenas y no deberían ser recomendaciones. Tenemos que tener muy claro que no hay tiempo. No hay tiempo. Y que esto es el futuro de la gente con la que vivimos, de nuestros países, de los jóvenes que eventualmente van a ser los que nos abran y nos hagan un bypass de corazón, que eventualmente van a ser quienes planeen nuestras ciudades, quienes ejecuten el presupuesto de nuestros impuestos, quienes construyan las próximas empresas y el próximo talento y los próximos productos y servicios y la cultura y el arte y la cocina y todo lo que hace que nosotros seamos nosotros y que genere prosperidad para la región. Pero sin educación no hay prosperidad. Y de todas las variables, de todas, la de infraestructura, la de seguridad, la de orden público, la de tal, educación debería ser la más fácil y la de más alto retorno. A ver si hay un líder capaz de cambiar esto de la manera radical que se necesita. Ojalá. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo.